Muchas gracias, Andrés. Una satisfacción, una vez más, hablar aquí en Santiago. La idea es hablar acerca de cuándo entonces hacer la iridotomía láser. Aquí está en pacientes con sospechosos de cierre angular. Importante decir que el glaucoma de ángulo cerrado, el glaucoma en general va a afectar como 76 millones de personas en 2020, 34 millones en 2040, y el problema en relación al glaucoma por cierre angular primario es que es más agresivo, 25% pueden progresar para ceguera, y la población total en 2040, que es, para que sepan, algo como 5,3 millones de personas cegas por glaucoma primario de ángulo cerrado, es la estimativa para 2040. La clasificación fundamental para comprender, todos nosotros sabemos que empieza con lo que llamamos sospechosos de cierre angular, cuando tenemos 180 grados o más de malla trabecular no visible, sin indentación a la gonioscopía. El cierre angular primario cuando tenemos la misma situación, pero con sinequias o imprint o presión intraocular mayor que 21 milímetros de mercurio. Y finalmente, glaucoma por cierre angular primario solamente cuando tenemos daño glaucomatoso en el nervio óptico o en el campo visual. Entonces, a mí me gusta muchísimo la clasificación porque es una clasificación que describe la evolución del glaucoma de cierre angular. El diagnóstico seguro tiene que ser hecho con gonioscopía. Gonioscopía es fundamental. Mucho más importante que OCT del segmento anterior, mucho más importante que UVM. Hay que hacer muy bien la gonioscopía. Y desafortunadamente no estamos haciendo muy bien, porque mira, el estudio de Coleman diciendo que solamente 49% de los pacientes que van a hacer trabeculectomía tenían una gonioscopía hecha 5 años antes. El otro estudio de Varma y colaboradores diciendo que 1 de cada 11 pacientes referidos como glaucoma de ángulo abierto en realidad tenían glaucoma de ángulo cerrado. Los mecanismos, ya discutimos eso antes, el bloqueo pupilar sin duda el más importante y ese es que puede ser prevenido por la iridotomía, pero hay otros mecanismos involucrados como la iris en plató, el espesor iriano y finalmente el componente cristaliniano que vamos a abordar en la próxima charla, que sabemos que va a aumentar con la edad y que va a promover un cierre angular y está relacionado también con el lens volt. La iridotomía, entonces, no hay duda, está muy bien indicada en pacientes con cierre angular primario y en pacientes con glaucoma por cierre angular. La duda aquí está, ¿cómo estaría la indicación para pacientes con sospechosos de cierre angular? Y para responder a esta pregunta, entonces, este estudio fue hecho, uno de los estudios, hay 2, randomizados prospectivos que incluyeron a 889 pacientes sospechosos de cierre angular, que fueron sometidos a iridotomía en un ojo y control en el otro ojo. Pacientes con 50 a 70 años, seguidos por 6 años. La idea era saber en cada grupo cuántos ojos progresaron para cierre angular primario, que aquí fue definido como presión intraocular mayor que 24 en 2 situaciones o desarrollo de sinequias de extensión de pelo menos 1 hora o crisis aguda de cierre angular primario agudo. Aquí tienen los resultados, a ver, por ejemplo, en términos de presión intraocular, al final de los 6 años, poquito mayor en los ojos sometidos a iridotomía y con un aumento de la amplitud del ángulo periférico y también de la cámara anterior periférica, aumentó significativamente en los pacientes que sometieronse a la iridotomía. Aquí la cosa más importante, ¿cuántos de estos pacientes progresaron para cierre angular primario en cada grupo? Y aquí se puede ver muy bien que 19 pacientes después de 6 años progresaron para cierre angular primario en el grupo iridotomía versus 36 ojos en el grupo control. Esta diferencia fue estadísticamente significante. Después, ¿cuál fue la principal razón para conversión para cierre angular primario? El desarrollo de sinequias anteriores. En 15 ojos del grupo iridotomía, 30 ojos del grupo control. Y finalmente,
no menos importante, tal vez más importante. Un paciente solamente en el grupo iridotomía progresó con cierre angular primario agudo, versus 5 pacientes en el grupo control, 5 veces más. ¿Complicaciones? ¿Muchas? No, muy pocas complicaciones. IFEMA, 29%, pero en general el IFEMA es muy pequeño, localizado, rápidamente transitorio. Quemaduras corneales, presiones intraoculares mayores que 30 milímetros, poquísimos, menos que 1% de los pacientes. Había mucho miedo acerca de problemas con contagio endotelial, no hubo. Y tampoco en relación a opacificación cristaliniana, tampoco tuvimos en 6 años ningún cambio en términos de opacificación de cristalino. Resultados, los autores resumen los resultados en lo siguiente. Primero, la progresión para cierre angular primario es pequeña, menos que 1% al año. Número 2, la iridotomía láser reduce el riesgo para desarrollo de cierre angular en 47%. El número necesario para tratar era de 44, lo que quiere decir que sería necesario tratar a 44 ojos para evitar que uno desarrollase cierre angular primario en 6 años. Y finalmente las complicaciones muy bajas. El resultado del otro estudio, el Singapore Symptomatic Narrow Angle Laser Iridotomy Study, que analiza muy similares, 480 pacientes seguidos por 5 años, la conversión para cierre angular primario en el grupo iridotomía 5%, en el grupo control 9.4%, de nuevo casi 50% de reducción de riesgo, y la principal razón para conversión, el desarrollo de sinequias anteriores periféricas. Aquí el número necesario para tratar no fue 44, fue 22, la mitad, pero sigue siendo un número que parece impresionar, ¿no? Basado en eso, la recomendación de los 2 estudios es la siguiente. Número 1, decir a los pacientes sospechosos de cierre angular que el riesgo para progresión para cierre angular es muy pequeño. Número 2, no se recomienda la indicación amplia de iridotomía láser a todo y cualquier paciente con sospechosos de cierre angular. Estas son las recomendaciones de los autores. Vamos a comentar un poquito acerca de estas recomendaciones. Primera cosa. 6 años de seguimiento para una enfermedad que dura toda la vida es muy poco. El riesgo de desarrollar cierre angular primario o glaucoma por cierre angular primario aumenta con la edad. Aquí, señores, tenemos el gráfico de sobrevida del estudio original, mostrando que este estudio, no sé si todos saben eso, pero cuando este estudio fue diseñado, era un estudio para durar 3 años. 3 años. ¿Por qué duró 6 años y no 3 años? Porque con 3 años no había ninguna diferencia entre los 2 grupos. Se puede ver aquí, ninguna diferencia con 36 meses. Por eso se prolongó hasta 6 años, y aquí con 6 años tenemos una diferencia, 4.1% progresaron para cierre angular primario en el grupo control versus 2.1% en el grupo iridotomía. Vamos a imaginar que esta progresión sea lineal. Y vamos a imaginar que no tenemos ahora 72 meses de seguimiento, pero tenemos 100 meses de seguimiento. ¿Lo que va a ocurrir con eso? La diferencia de incidencia de cierre angular primario va a aumentar. Y muy probablemente el número necesario a tratar va a ser reducir. Mira, esto yo decía luego después de la publicación del estudio SAP, hace muchos años, y decía, mira, cuidado porque eso no está correcto. La recomendación para mí no parecía correcta. Bueno, mis previsiones estaban correctas, señores. Ahora tenemos la publicación con el seguimiento de 14 años de SAP. 14 años de SAP, no todos siguieron los 14 años, pero 499 ojos
seguidos en el grupo iridotomía, de los cuales 33 ojos, 6.6%, progresaron para cierre angular primario, versus 501 ojos seguidos en el grupo control, de los cuales 20.9% progresaron para cierre angular primario. Y miren lo que ocurrió con el número necesario para tratar, de 44 bajó para 12. Bueno, aquí la reducción del riesgo de progresar para el cierre angular primario no era más de 47%, pero ahora de 69%. Y los principales factores de riesgo, presión intraocular mayor en baseline y también una cámara anterior, profundidad de la cámara anterior lumbar y central menor en el baseline también. El único problemita aquí que vale la pena comentar, 70 ojos después de los 40 años necesitaron de cirugía de catarata en el grupo tratado versus 54 en el grupo control, poquito mayor en el grupo tratado. Bueno, lo quiero decir, yo estaba correcto, pero el estudio mostró cosas todavía más impresionantes. El aumento de 4.1% para 20.9%, para mí, en mi opinión, mucho más de lo que yo esperaba. Esto no es lineal, como muestra el gráfico, es más que lineal. Hay un aumento casi exponencial. Y eso, si seguimos por más meses, este número necesario para tratar reduce todavía más y, por lo tanto, las conclusiones de los autores tienen que ser cuestionadas. Hay más limitaciones todavía. Estamos hablando aquí solamente de población de Singapur o China. El número necesario para tratar cae con el tiempo de seguimiento, todavía es algo similar al odds, que es de 20. Ahí van a preguntar, bueno, Vital, ¿por qué no tratamos todo hipertenso ocular? Y tú estás sugiriendo que quizás debemos tratar todo paciente con cierre angular, con sospechoso de cierre angular. Bueno, porque estamos hablando de dos cosas. Número uno, el riesgo del cierre angular es ceguera y puede ser una cosa aguda como el cierre angular primario agudo. Número dos, en términos de hipertensión ocular estamos hablando de un tratamiento que puede causar efectos colaterales. Y este es un otro problema. En este estudio no se calculó el número necesario a causar daño, number necessary to harm. Y eso es otra cosa que tiene que hacer parte de nuestra decisión. ¿Cuántos ojos deberían ser tratados para causar un efecto colateral en el grupo iridotomía? Muchísimos, muchísimos, porque son pocos los efectos colaterales. Bueno, la otra cosa, la recomendación, mi opinión, la recomendación del autor es totalmente justificada desde el punto de vista populacional. Muy difícil justificar hacer iridotomía en cualquier paciente o individuo chino con sospecha de cierre angular. Pero del punto de vista individual, creo que no. Y aquí me gustaría citar una cosa que el doctor George Spaeth, que fue mi mentor en Wills Eye Hospital, cada persona es diferente de otra persona. O que importa a una persona individualmente puede no ser previsto por lo que es el promedio. Los oftalmologistas toman cuenta, tratan de personas individuales. Ellos quieren y necesitan saber o qué importa del punto de vista individual. Este es George Spaeth. Basado en todo eso que mencioné, ¿cuál es mi conducta personal? Bueno, sin duda alguna, los pacientes con mayor riesgo, los que tienen historia familiar de cierre angular primario o glaucoma por cierre angular primario, sí. Los que necesitan de dilatación pupilar frecuente, sin duda. Los pacientes que toman medicaciones que pueden predispor a dilatación pupilar y cierre angular, sin duda alguna. Y los restantes, los remaining cases, ¿o qué hacer? Discutir individualmente con cada paciente en los tiempos de medicina personalizada, que es lo que decimos hoy. Lo que tiene que hacer es hablar con su paciente individualmente. Pero les garantizo que cuando les digo que van a reducir ahora 69% la reducción de progresión para cierre angular primario, cuando les digo que el riesgo de desarrollar un cierre angular primario agudo es reducido en 5 veces, y que la complicación es bajísima,
Si no hay problema con el costo, los pacientes van a elegir hacer la iridotomía en 90% de los casos. Y este estudio confirma que el procedimiento de iridotomía es más efectivo do que no hacer iridotomía. ¿Está bien? Para concluir entonces, señores, hablen con su paciente y les digan la importancia, en mi opinión, de hacer la iridotomía en estos casos. Muchas gracias. Un acuerdo solamente. Voy a volver el último aquí un poquito. El último diapositivo. Me gustaría mostrarles el simposio de la Internacional de Glaucoma el próximo año de la Universidad de Campina, que será en conjunto con el simposio de la Sociedad Panamericana de Glaucoma en los días 26 y 27 de abril. El próximo año en São Paulo, Brasil, será la primera vez que estamos haciendo un simposio de la Sociedad Panamericana de Glaucoma, no en el Congreso Panamericano de Oftalmología. Muchas gracias.